Muy bienvenidos, jóvenes. Les doy la bienvenida a la clase de este día lunes. Ojalá que estén teniendo una muy buena semana. Antes de siquiera empezar a mirar las diapositivas, les cuento que en la clase del día de hoy le vamos a dar un cierre a esto de las integrales, a pesar de que vamos a seguir trabajando con ellas en las clases que vienen. Pero vamos a ver lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que une este concepto de área bajo la curva que definimos como integral con el concepto de derivada. Y vamos a ver que una se relaciona directamente como con la otra en un sentido de inversa, es decir, la integral va a ser la inversa de la derivada en un cierto sentido, que lo vamos a ver en un momento más. Entonces, para ello, les voy a invitar a que vean lo siguiente. Vamos a trabajar un ratito en la pizarra, vamos a trazar las ideas fundamentales y vamos a concluir un resultado que justamente va a ser nuestro teorema. Entonces, vamos a trazar el eje X, pero lo vamos a trazar con una línea un poquito más recta, y vamos a identificar en esta recta el intervalo AB. En paralelo, vamos a trazar la gráfica de esta función, y esta gráfica va a corresponder a una función dada por f de x. Y fíjense que le voy a dar el nombre de f chiquitita para que la sigamos utilizando en el resto de la clase. Lo primero que quiero comentarles, esto lo voy a escribir acá, pero después lo voy a borrar, que la integral entre a y b, y ahora voy a escribir f de t en dt, esto es simplemente el área entre la curva. ¿Y qué curva? Y igual a f de x con el eje x. Ya, esto es lo que hay que acordarse. Y en ocasiones entenderemos que el área podrá tener un signo más o un signo menos. Recuerden que el área siempre es positiva, pero yo le voy a agregar el signo más o el signo menos dependiendo si la gráfica está sobre el eje x o está con partes bajo el eje. ¿Bien? Entonces, esta integral lo que nos está entregando es básicamente esta área que tenemos aquí. Bien, entonces yo les dije que esto lo iba a cambiar y voy a borrar solamente el b. Y ese b lo voy a cambiar mágicamente por una letra x. Con el x, y aquí lo voy a escribir, con el x justamente entre a y b. Entonces, en este intervalito que tengo aquí, en el intervalo AB, voy a situar el número X. Entonces quiero preguntarles, porque recuerden que estamos prácticamente repasando esta idea de integral. ¿Quién me puede decir en el chat, o que quiere aprender el micrófono también puede hacerlo? ¿Quién me puede decir qué significa esta integral? Gráficamente hablando. Mientras yo me tomo el rico café, así que por favor, prendan el micrófono o escríbanme en el chat. ¿Qué significa esta integral? El área entre la curva y el eje X, pero entre A y X, no entre A y B. Ignacia, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar acá una línea segmentada. Déjenme ver si la logro trazar. Ahí está. Y otra que vamos a trazar aquí. Por lo tanto, esta integral de aquí me está entregando, y esto lo vamos a pintar con naranjo, esa área que está ahí. Y aquí viene la parte importante. Fíjense que cuando yo tenía la integral entre a y b, esto, que es área, es un número, pero es un número fijo, porque el intervalo AB es fijo. Pero ahora, como estoy integrando entre A y X, y el X se puede mover libremente en el intervalo AB, para cada X que estoy eligiendo acá,
voy a tener un área diferente. Entonces miren lo siguiente, para cada X que voy a elegir en el intervalo AB, el área va a ir cambiando dependiendo dónde yo sitúe este X. Por ejemplo, si el X lo sitúo más cerca del A, el área va a ser un poco más pequeña. Si lo sitúo más cerca de B, el área va a ser más grande y claramente en la medida de que el X se esté moviendo en este intervalo, el área que voy agregando va a ser diferente. Hasta ahí espero que se haya entendido porque va a ser la base de lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. Por lo tanto, esto que tengo aquí es una función. ¿Y función de qué variable? De la variable x. Por lo tanto, le vamos a dar el nombre mágico de f de x. Y miren, para que entiendan la notación, lo que estoy integrando es la f chiquitita y lo que resulta al integrar, cuando acá arriba tengo la variable x, me entrega una f grande, ¿ya? Entonces, la f chiquitita es lo que estoy integrando y la f grande es lo que resultó luego de integrar, recordando que acá arriba es donde está la variable x. Bien, entonces voy a hacer algo interesante. Calculemos, aquí voy a escribir calculemos la derivada de la f grande. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, ¿quién se acuerda cómo se calculaba la derivada? La derivada no es otra cosa que un límite. Entonces, la derivada de la f grande tendría que ser el límite cuando h tiende a 0 de la f grande evaluada en x más h menos la f grande evaluada en x y todo esto partido en h. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, no nos vamos a preocupar por el límite y vamos a tratar de determinar quién es esta cantidad. Entonces, para ver si estamos entendiendo bien, quiero que me digan gráficamente, tal cual como lo dijimos hace un momento atrás. ¿Qué significa gráficamente lo que estoy encerrando? La f grande evaluada en x. Emanuel, muy bien, ¿cierto, Nicolás? Es la integral, pero hasta x, ¿cierto, Javier? Entonces, este f de x va a ser esta área, hasta ahí. Entonces, a ver si me ayudan con lo siguiente. ¿Qué representa ahora la f en x más h? Cha, 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 chan. ¿Qué sería? La misma integral, ¿cierto? Pero ahora hasta aquí, hasta x más h. Entonces, ahora estaría agregando un poquito más de área, que sería esa de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo siguiente, quiero que me tomen un poco de atención. La f, para que miren aquí, la f en x más h, la vamos a situar, voy a ponerla aquí. Esto va a ser x más h. Vamos a trazar estas líneas segmentadas. Y justamente la f de x más h, que la voy a pintar de verde, f de x más h, va a ser esta área de aquí, para que miren con atención en la gráfica. Es toda esa área acumulada. Hasta ahí. Y a esto le tengo que restar el f de x que lo pusimos en naranjo, menos la f de x. Bien. Me voy a olvidar por un momento del h, y esto debiera ser, lo voy a escribir acá abajo, la integral entre a y x más h de la f de t, perdón, f de t en dt menos, y ahora en naranjo, la integral
entre A y X de f de t en dt. Ya, miren lo siguiente. Fíjense que esta diferencia es justamente el área que está en naranjo menos el área que está en verde. En el dibujo, ¿qué área es? Díganme en el dibujo, ¿cuál área es? Es la que está entre quién y quién. Entre X y X más X. Exacto. Es X justamente, muy bien, es justamente esta área de aquí. Y se dan cuenta que esta área es esta basecita de acá, estas dos torrecitas a los lados y esta pequeña curva. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una pequeña trampa, que fue justamente lo que hicimos al comienzo para calcular integrales. Voy a tomarme este punto, mírenlo con atención, ese de ahí. Aquí voy a trazar la paralela al eje X, y fíjense qué es lo que construí. Disculpen, construí un pequeño rectángulo. Y fíjense que esta diferencia, que es esta área que está acá adentro, es prácticamente el área del rectángulo. Por lo tanto, voy a subir acá. Esta diferencia que tengo acá abajo es aproximadamente el área de un rectángulo. Y por lo tanto, si es un área del rectángulo, quiero que ustedes me digan exactamente cuánto vale el área de este rectangulito de aquí. Díganlo en el chat o prendan el micrófono, no me importa. Pero lo que sí me importa es que logren darse cuenta cuánto es el área de ese rectángulo. F de X más H. Si en vez de ponerle más le ponemos el por, ¿te parece? Eso, por F de X Eso, por H. Nicolás, muy bien. Entonces, sabemos que esta diferencia acá abajo vale h, y esta altura es justamente la función evaluada en el punto. Por lo tanto, miren lo que quedó. La diferencia entre estas dos funciones, que es justamente aproximadamente esta área, se puede concluir, voy a escribirlo acá, que es justamente f de x por h. Por lo tanto, y aquí ya estamos casi terminando el teorema, f de x más h menos la f de x, estamos hablando de las f grandes, es igual a la f chiquitita, perdón, no es igual, es aproximadamente la f de x multiplicado por el h. Y recordemos qué es lo que queríamos. Lo que queríamos era esta expresión y calcularle un límite. Por lo tanto, me falta a esta diferencia dividirla por h, y justamente es el h que apareció acá abajo. Por lo tanto, y aquí lo vamos a escribir, la f de x grande más h menos la f grande en x, y todo esto partido por h, es aproximadamente la f chiquitita. Por lo tanto, cuando calculemos el límite, aquí cuando h tienda a 0, lo que tendríamos es límite cuando h tiende a 0 de la f grande de x más h menos la f grande en x, todo esto partido en h, va a ser exactamente la f chiquitita. Con esto vamos a mirar el primer gran teorema de la clase, y quiero que miren lo siguiente. La derivada de la integral es justamente la función que estoy integrando evaluada en la parte de arriba. Catalina, es exactamente porque acá, fíjate que lo que me está sobrando en área es esa parte chiquitita, pero cuando el h se vaya a 0, esta longitud se va a ir a 0, por lo tanto voy a empezar a tomar rectángulos cada vez más delgados, para justamente eliminar lo que me está sobrando. Por lo tanto, en el límite se obtiene la igualdad, ¿ya? Es justamente la idea del límite, cuando uno
cuando uno está calculando el límite, primero ve la aproximación y en el límite se obtiene la igualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permite concluir este teorema? Y esto lo vamos a escribir acá. Cuando derivo una integral, pero, y esto lo quiero escribir con rojo, acá arriba está la variable x, y acá adentro tengo una f de t, lo que obtengo, y esto lo vamos a escribir de esta manera, este x que está aquí, entra en la función, y queda esto. Ahora, esto como un teorema, uno puede pasar desapercibido, pero lo más importante es lo siguiente. Si a esta integral nosotros le estamos llamando la f grande, y estamos diciendo que la derivada de la f grande es la f chiquitita, y fíjense que están ambas en la misma variable, uno puede concluir en función de la clase anterior que esto de aquí es una antiderivada. Y por tanto, la integral es la antiderivada. Es decir, es lo que tengo justamente antes de derivar. Por lo tanto, para calcular integrales, lo único que hay que saber es lo que aprendimos en la clase anterior. Ya no hay que calcular sumas, ya no hay que calcular límites. Lo único que uno tiene que conocer son antiderivadas. Y para conocer antiderivadas, hay que saber derivar. ¿Bien? Entonces, el teorema de la clase de hoy, pero se llama teorema fundamental, nos permite calcular integrales a partir del concepto de antiderivada. Es decir, la integral es lo que está antes de derivar. ¿Bien? Espero que les haya quedado claro más o menos de cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer gran parte de la clase es ejercicios. Vamos a postular un par de teoremas más, pero que simplemente nos van a facilitar la vida para el cálculo de integrales. Entonces, el primer teorema, fíjense acá, es calcular la derivada de ciertas integrales. Y miren la primera. En la primera, acá está el x, es decir, es igual, como dice el teorema, pero en la segunda, miren lo que aparece acá arriba. No aparece un x, aparece un seno de x y ya no va a funcionar como lo estábamos pensando. Entonces, vamos a anotar la primera integral y la vamos a derivar. Entonces, esto va a ser la integral entre 0 y x de la tangente de t en dt. Y vamos a volver un poquito en la diapositiva y simplemente miren esta imagen que tengo acá en la nota. Mírenla con atención. La derivada de la integral, no importa lo que aparezca acá abajo, lo que importa es que acá arriba aparezca un x. Cuando derivo esto es simplemente toma la función que estás integrando y evalúala en la variable que está acá arriba. Por lo tanto, ¿quién me dice cuál es el resultado de este ejercicio? No se peleen por dar la respuesta. María Francisca, excelente. Llegar y llegar. Entonces, el resultado va a ser tangente de x. Fácil, fácil, fácil. Bien. Entonces, veamos qué es lo que pasa con la segunda. Este es el primer problemita. El segundo es calcular la derivada con respecto a x de la integral entre menos 1 y seno de x de la función e a la 2t en dt. ¿Ya? Este de aquí lo voy a hacer, no se los voy a preguntar todavía. Para poder calcular esta integral, lo que uno hace es, se olvida por un momento que aquí tiene un seno y vamos a trabajar
en el caso en el cual esto fuera x. Entonces vamos a definir una función f grande que es simplemente la integral entre menos 1 y x de e a la 2t en dt. Y ahora sí les quiero preguntar para que me respondan muy rápido en el chat, para que avancemos rápido, ¿cuánto vale la derivada de esta f grande? Emanuel, muy buena respuesta. Es e elevado a la 2x. Recuerden que se mantiene la variable con respecto a la cual estamos derivando. Y es muy importante que el x esté siempre allá arriba y acá abajo una constante. Ya un número fijo. ¿Qué les falta? Y esta es una respuesta más o menos evidente, pero igual es bueno hacerla. ¿Qué les falta a esta integral para convertirse en la que tengo acá arriba? El seno, ¿cierto? Es decir, en vez de poner el x, lo que quiero es poner el seno de x. Entonces miren aquí, porque esto va a ser lo maravilloso. Esta integral que tengo acá arriba, le voy a dar un nombre mágico, le voy a llamar g de x, g grande de x. La g grande de x es igual a la f, pero en vez de poner x, tengo que poner seno de x. Por lo tanto, aquí tengo que poner seno de x. En otras palabras, la g es simplemente la f evaluada en seno de x. Les voy a dar 30 segundos para que miren lo que les estoy explicando y terminen de entenderlo. 30 segunditos. La g no es otra cosa que aquí poner seno, por lo tanto aquí poner seno. Bien, jóvenes. Avancemos. ¿Quién me dice cómo derivo esta expresión de acá? ¿Con qué técnica? Ustedes ya son secos, así que esto debe ser fácil. Simplemente regla de la cadena, como dice Mari Carmen, con la cadenita. Entonces, para derivar la g, que es justamente lo que nos están pidiendo, aquí lo repaso. Fíjense que nos piden la derivada de g, y derivar la g es derivar esta función de acá, que es simplemente cadena. Por lo tanto, la derivada de la g es la derivada de una composición. Y esto es simplemente regla de la cadena. Entonces quiero invitarlos a que ustedes me escriban en el chat la fórmula, aplicada evidentemente a este monstruito de aquí. ¿Cuánto da la derivada? La derivada del de afuera. ¿Cuánto sería la derivada del de afuera, Emanuel? ¿F grande o F chica? La F grande, ¿cierto? Entonces sería F, la derivada del de afuera, evaluada en el de adentro, ¿cierto? Y luego, por la derivada del de adentro, que como muy bien dice Mari Carmen, es simplemente el coseno de x. Ya, y aquí voy a subir solo un poquito y miren ahí con atención. Quiero escribir la derivada de la f grande evaluada en el seno. Y la derivada de la f grande, yo ya la tengo acá. La derivada de la f grande es e elevado a la 2x. Y ahora esto tengo que evaluarlo en el seno. Por lo tanto, quedó e, que es la derivada de la f grande, el 2, pero en vez de escribir un x, lo voy a tener que cambiar por un seno de x. Entonces acá quedó seno de x, y todo esto multiplicado por el coseno. Y ahí está. Se dan cuenta que el primero sale directo, llegar y ocupar el teorema fundamental del cálculo. Pero el segundo, tengo que aplicar la regla de la cadena, porque en vez de tener acá un x, tengo un seno de x. Ya espero que les haya quedado claro.
Y lo más importante, en mi opinión, va a ser algo que voy a escribir acá y esto no está en las diapositivas. ¿Qué pasa si yo quiero derivar, pero ahora en un contexto general, por ejemplo, entre A y una H? A ver, que aquí no me quiere rayar, ahí sí. Está f de t en dt. Fíjense que es el mismo caso. Esto siempre va a ser la de adentro evaluada en la de arriba por la derivada del de arriba. Es justamente lo que acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y aquí les voy a hacer una pregunta importante. ¿Qué pasa si en vez de tener la función arriba, la tengo abajo? Y acá arriba, por ejemplo, tengo un b. ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer? Ignacia, no le falta... María Ignacia, excelente. ¿Se acuerdan que hay una propiedad que dice que esto lo puedo escribir como menos la integral y doy vuelta ahora los índices de integración? Y ahí puedo aplicar el teorema anterior. Por lo tanto, esto va a dar menos la f evaluada en la g por g' de x, ¿ya? Para aquellos que tengan la duda, si se me olvidó alguna derivada, la respuesta es no, porque recuerden que la derivada de una integral da lo de adentro, ¿ya? Por eso aquí nos falta un prima, no nos falta, ¿ya? Y el caso más general es cuando uno deriva, y este es para simplemente tener miedo, pero no es nada complicado, es cuando uno tiene función arriba y función abajo. Y esto va a dar la mezcla de las dos, multiplicado por h' de x, menos la f evaluada en g, por la g' de x. ¿Ya? Fíjense que esta de aquí contiene a las dos anteriores, ¿ya? Y miren cómo funciona, para que le demos una vueltecita. Cuando quiero derivar una integral donde abajo, en el índice de abajo y en el índice de arriba, hay una dependencia de la variable con respecto a la cual estoy derivando, es evalúo esta en la de arriba y luego multiplico por la derivada del de arriba. Luego, menos la función que estoy integrando evaluada en la de abajo por la derivada del de abajo. Entonces, con esto, uno puede olvidarse de las dos anteriores y utilizar esta única fórmula, entendiendo que cuando la g, por ejemplo, si yo aquí pongo un 1, aquí tendría que aparecer la derivada de 1. ¿Y quién me dice cuánto vale la derivada de 1? 0. Por lo tanto, esto desaparece. Y justamente obtenemos esa fórmula de ahí. ¿Ya? Entonces, si uno se aprende a ocupar bien esta fórmula, uno le gana a la primera y a la segunda que habíamos aprendido hace un momento atrás. ¿Ya? Entonces, miren esta formulita de aquí y hagamos nuevamente el ejercicio número 2. Calcule la derivada con respecto a x de la integral entre menos 1 y seno de e a la 2t en dt. Ya, quiero que ahora no hagan más que Profe. tomarme atención, porque esta va a ser la parte importante. Dama, por favor, hágame la pregunta. Que ahí en el menos, ¿no haría un paréntesis, así como menos toda esa expresión? O, no. Lo que pasa es que Porque no hay cuando yo suma ni introdu- resta. Olvide lo que Exacto. dije. No te preocupes, lo acabo de olvidar. Bien. Observen que en este caso, arriba está el seno, está jugando el papel del h, y el menos 1 está jugando el papel de g. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a llegar y aplicar esta fórmula entendiendo que debo derivar lo de arriba y lo de abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esto? Siempre evaluar la función que estoy integrando arriba y abajo. Entonces, aquí escribo e elevado a la 2 y en vez de poner un t, voy a tener que poner la funcioncita que está arriba, que es el seno de x. Esto lo tengo que multiplicar por la derivada del seno. Luego tengo que restarle la misma funcioncita que estoy integrando, pero evaluada en la función de abajo cuando el t lo reemplazo por la función de abajo. Entonces esto va a ser e a la 2 por la funcioncita que está abajo, que es menos 1. Y aquí viene la parte importante. Por menos 1 derivado. Subamos. Cha, 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 chan. ¿Quién me dice cuánto vale esta derivada? 0. ¿Y cuánto vale esta otra derivada? Coseno. Y miren qué fue lo que quedó. E. Oh, se me cayó, disculpen. Un momentito. Ahí sí. Ahí me excuso que de repente esto se desmaya. Entonces, ¿qué quedó? Esto de acá desaparece porque está multiplicado por un 0. Y acá quedó coseno. Por lo tanto, el resultado final es e a la 2 seno de x por coseno de x. Y esto de aquí, mírenlo con atención, sáquenle una foto rápido, lo mismo que tenemos acá arriba. Y ya no utilizamos la regla de la cadena porque ya tenemos la fórmula que se deduce a partir de ella, ¿ya? Entonces, este resultado que está escrito aquí lo pueden utilizar en la prueba de la próxima semana, ¿bien? Y es un poco más fácil. Lo que sí deben tener cuidado es acordarse de derivar lo que tienen arriba y abajo, porque cuando abajo hay una constante, al derivar esto da 0. ¿Bien? Excelente. Sigamos avanzando. Ah, ahí está la fórmula. Se me había olvidado que la había escrito. Ya sí la tienen en la diapositiva, así que perfecto. Más aún con las mismas letras. Qué brillante. Muy pro, como dice ahí Juan Ignacio. Entonces ahí está. Ya, este es el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Este lo quiero mostrar un poquito, recordando lo siguiente, que si la derivada con respecto a x de la integral entre a y x de la f de t en dt vale justamente la f chiquitita pero evaluado en x, si a este objeto de acá yo le llamo f grande, vamos a tener entonces lo siguiente. Este objeto de aquí es simplemente una antiderivada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente juego. Sea la f grande simplemente le voy a dar en no, quiero darle otro nombre, me van a disculpar. A esto de aquí lo vamos a borrar y vamos a decir lo siguiente. Sea, se me están borrando aquí las palabras, sea la f grande una antiderivada
de la f chiquitita. Vale decir, cuando derivo la f grande, me tiene que dar la f chiquitita. ¿Ya? Esa es la definición que nosotros introdujimos la clase anterior de antiderivada. Bien. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos por el teorema fundamental del cálculo, parte 1, que cuando yo derivo con respecto a x esta integral, también va a dar justamente la f chiquitita. ¿Ya? A esta de acá yo le puedo dar el nombre fantasioso de, por ejemplo, le puedo llamar f grande, pero le voy a poner acá un gorrito. Se va a llamar la f con sombrero. ¿Ya? ¿Qué podemos asegurar de la f con sombrero? Entonces, la f con sombrero también es antiderivada. Entonces yo les quiero hacer una pregunta, a ver si se acuerdan de lo que habíamos visto en las clases anteriores. Tal cual como lo estoy haciendo acá, voy a marcar estas dos cosas, esta de aquí y esta de acá. Pregunta, ¿cuántas antiderivadas les estoy mostrando? Dos. ¿Se acuerdan que si existe una, cuántas existen en realidad? Existen infinitas. ¿Están de acuerdo que si tengo dos antiderivadas, en realidad, si le sumo una constante y le sumo una constante, voy a tener otra? Entonces, acá viene un teorema que yo no demostré, que yo se los dejé como de tarea y que lo vamos a probar ahora. Entonces, la F grande y la F grande con sombrero son antiderivadas de la F chiquitita. Luego, y esto va a ser lo maravilloso, voy a tomar la función g, que es justamente la diferencia entre la F grande y la F grande con sombrero. Y voy a derivarla. Esto va a ser la F grande derivada menos la F grande con sombrero derivada. Y aquí viene la pregunta importante, jóvenes. ¿Cuánto vale la derivada de esta F grande? La F chiquitita. ¿Cuánto vale la derivada de la F grande con sombrero? La F chiquitita también, porque las dos tienen la misma derivada. ¿Quién sabe? Esta va a ser la pregunta difícil del curso. ¿Cuánto vale esto? No, pues, ¿cuánto vale esta recta? Cero, pues. ¿Cómo empiezan a dudar? No pueden dudar de eso. ¿Ya? Vale cero. Por lo tanto, la g' de x vale cero siempre. ¿Quién me dice, y este teorema sí lo probamos, qué pasa si una función tiene derivada cero siempre, en todo su dominio? ¿Qué pasa con esta función? ¿Quién es? Excelente. Entonces, la g de x es constante. La única forma de que una función tenga derivada cero es que siempre sea una constante. ¿Ya? ¿Pero quién era la g? La g, para que la miren acá, era la diferencia entre estas dos. Y ahora fíjense, si la g es constante, ya, aquí le voy a dar el nombre mágico de c, simplemente, la f la puedo despejar mandando la f con gorro al otro lado.
Por lo tanto, la f grande no es otra cosa que la f con sombrero más una constante. Este teorema yo lo había dejado pendiente porque yo sabía que lo iba a utilizar más adelante. ¿Y qué dice este teorema? Volvamos hacia arriba. Acá, no, no tan abajo, acá. Si tengo dos antiderivadas de una función f chiquitita, una antiderivada es igual a la otra más una constante. Por lo tanto, esta f grande es igual a la f grande con sombrero más una constante. Pero miren acá. La f con sombrero es simplemente esta integral. Por lo tanto, la integral entre a y x de esta f de t en dt va a ser igual a una f grande más alguna constante. Muchas deducciones, Catalina, pero ya falta poquitito. ¿Quién se atrevería a decirme cómo encuentro el valor de esta constante? ¿Cómo podría calcularla? ¿Hay alguna manera para que miren acá de evaluar esto para que me dé 0? ¿Puedo elegir un valor de x para que esto valga 0? ¿Para qué valor de x esta integral vale 0? Siempre. Exacto, cuando x vale a. Porque recuerden que la integral entre a y a, esto siempre vale 0. Por lo tanto, toda esta expresión que tengo aquí, la evaluamos en x igual a. ¿Y qué va a quedar? La integral entre a y a de la f va a valer 0. Y por el otro lado va a dar f de a más la constante. Entonces, para saber cuánto vale la constante, esta f la paso hacia el otro lado y queda que la constante vale f de a, pero con signo negativo. Por lo tanto, esto de aquí lo puedo reemplazar acá arriba, es decir, la constante es simplemente f de a con signo negativo. Guárdense esa imagen y vamos a tener lo siguiente, que la integral entre a y x de la f de t en dt, yo sé que ya deben estar un poquito mareados, va a ser la f grande de x menos la f grande en a. Y voy a hacer lo último para terminar el teorema. En vez de escribir el x que tengo aquí, voy a escribir un b. Voy a borrar entonces el x y voy a escribir acá el b. El resto de la clase va a ser todo fácil, jóvenes, así que tranquilos. Quiero que miren por un momento esta expresión. Mírenla con calma. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Yo me voy a dar cualquier funcióncita f. Y lo primero que tengo que encontrar es una antiderivada. ¿Y quién es la antiderivada? Es justamente la f grande. Si yo quiero calcular esta integral, lo único que tengo que hacer es la antiderivada, evaluarla en b, es decir, en el número de acá arriba, y restarle la misma función, pero evaluada en a, que es lo que está acá abajo. Por lo tanto, el paso para poder calcular integrales es, primero, antiderivada,
Y esto es simplemente encontrar la f grande y luego la f grande la evalúo en el número de arriba y le resto la misma f grande evaluada en el número de abajo. Y se acabó. Bien, entonces, con esta idea en la cabeza, si alguien se perdió con la demostración, no importa, lo podemos conversar al final de la clase. Me interesa que esta técnica que acabamos de aprender la podamos aplicar. Vamos simplemente, esto lo voy a comentar al final. Quiero que ocupemos esta formulita para calcular estas integrales. La primera es la integral entre 0 y 1 de x al cubo menos 3x. Bien, el resto de la clase nos vamos a dedicar a estos dos problemas, nada más que a esto prácticamente. Así que les voy a pedir que tomen mucha atención porque para la prueba esto es importante. Jóvenes, si acá tengo una resta, ¿qué hago con la integral? Vamos por partes. La separo, Isabel, ¿cierto? Entonces te voy a dar la integral del primero menos la integral del segundo. Ya, ¿quién se acuerda qué es lo que hay que hacer con ese 3 que está ahí multiplicando? Sale de la integral, muy bien, Mari Carmen. Por lo tanto, esto quedó la integral entre 0 y 1 de x al cubo menos 3 veces la integral entre 0 y 1 de x en dx. Acá me voy a dar un minutito de tiempo y acá nosotros tenemos una tabla al final de la clase que era justamente la tabla de antiderivadas. Esta tabla hay que sabérsela de memoria. Fíjense que lo que tengo aquí en el teorema me dice encuentre la antiderivada de la funcioncita que está acá adentro. Entonces yo les voy a preguntar, ¿quién es la antiderivada de x al cubo? Para que miren la tabla, ¿cuál es la antiderivada de x al cubo? X a la cuarta partido en 4, ¿ya? ¿Y cuál es la antiderivada de x? X cuadrado medios. Entonces, fíjense que esto de aquí, voy a escribirlo de esta forma, me va a entregar un x a la cuarta partido en 4, y esto de acá me va a entregar un x al cuadrado partido en 2. Aquí es donde voy a volver a la imagen anterior. Esto de aquí. Miren, por favor, lo que se llama el teorema del cambio total. El teorema del cambio total simplemente me introduce una definición nueva, que es esta que estoy marcando aquí. Y esta definición dice, para que miren por favor ahora en mi tableta, cuando yo escribo acá rayita A y B, lo que estoy diciendo es que esta funcioncita la voy a evaluar arriba menos la funcioncita evaluada abajo, que es justamente lo que me dice el teorema que tenemos acá arriba. En este caso, ¿en qué números tengo que evaluar? La integral, ¿en qué números está? En 0 y en 1. Por lo tanto, esto va a ser e evaluado en 0 y e evaluado en 1 y la otra también. Por lo tanto, voy a subir un poquito hasta acá. Miren con atención. Esta integral de aquí tiene que ser esta función evaluada en 1 menos la misma función evaluada en 0. Entonces, esto va a quedar 1 elevado a la cuarta partido por 4 menos 0 elevado a la cuarta partido por 4.
esto es el valor de la primera integral, menos 3 veces, y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con esta de acá. La tengo que evaluar en el 1 menos la función evaluada en 0. Entonces te va a quedar paréntesis 1 al cuadrado medios menos 0 al cuadrado medios. ¿Quién me dice cuánto vale el primer paréntesis? Un cuarto. Y el segundo paréntesis simplemente vale un medio. Perdón, era un cuarto. Hagan lo que digo, no lo que hago. Ahí está. Y fin. Terminamos el primer problema. Hasta aquí, dudas. Aprovechen porque este es el momento para hacer las dudas de este tipo de ejercicio. ¿O todo claro? Profe, yo tengo una duda, ¿por qué me perdí cuando evalué en 1 y en 0? Ahí no cacho. Ya. Creo que lo recomendable es, voy a borrar, porque yo sé que aquí algunos se pierden y yo prefiero que esto quede muy claro. Voy a borrar ahí. Y volvamos acá arriba. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguien tiene dudas con lo que está escrito ahí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, miren por favor acá la fórmula que tengo acá arriba. Esta de aquí. Lo que tengo que hacer, esto para que lo escribamos acá con rojo, es encontrar antiderivada. De la f chiquitita. Bien. Y esta antiderivada va a ser justamente la f grande. Entonces, yo necesito que ustedes me digan lo siguiente. Si yo tengo x al cubo, ¿quién es su antiderivada? Escríbame en el chat. ¿Quién es la antiderivada de x al cubo? Ya, esto es x a la cuarta cuartos. Acá, ¿quién tiene dudas con eso? Necesito que la respuesta sea rápida. Si no hay nadie, yo paso de largo. ¿Nadie? Perfecto. Ahora, esto tengo que hacerlo, pero con la segunda integral, que es esa de ahí. ¿Quién es la antiderivada de x? Rápido, rápido. La antiderivada de x. X al cuadrado partido por 2. Entonces observen, si ocupo esta fórmula para la primera integral y para la segunda integral, lo que tengo que hacer es tomar la antiderivada, evaluarla arriba, evaluarla abajo y esos números restarlos. Entonces, veamos aquí. Vamos primero a trabajar, la voy a encerrar, vamos a trabajar esa integralcita de ahí. Su antiderivada va a ser x a la cuarta partido por 4. Esta función es la f grande. Y la f grande la tengo que evaluar en 1 y en 0. Y esas dos cantidades las tengo que restar. Entonces va a quedar, ¿quién me dice cuánto queda esto evaluado en el de arriba? Eso tiene que ser rápido, un cuarto. Entonces quedó un cuarto. Menos esta misma función, pero evaluada en el de abajo. 0. Esto que tengo aquí es la primera integral. La integral entre 0 y 1 de x al cubo en dx. ¿Qué tengo que agregar ahora? Menos 3.
menos 3. Y ahora voy a encerrar la otra integral que es la que quiero calcular, esta de aquí. Yo ya sé que la antiderivada de x es x al cuadrado. Entonces, esta antiderivada la tengo que evaluar arriba, perdón, se me borró, la tengo que evaluar acá arriba y luego la tengo que evaluar allá abajo. ¿Quién me dice cuánto me da cuando x cuadrado medios lo evalúo en 1? ¿Cuánto da eso? Vale un medio, ¿cierto? Entonces esto va a dar, pongo paréntesis aquí y aquí quedó un medio. Menos esta misma cantidad, pero evaluada en 0. ¿Cuánto da eso? 0. Este paréntesis de aquí es el resultado de la integral entre 0 y 1 de x por dx. Entonces ahora, digamos, el primer paréntesis vale un cuarto menos 3 por un medio. Aquí uno podría calcular mínimo como un múltiplo y esto daría 4 menos 6 partido por 8 y esto daría, no sé, menos 2 octavos, ¿o me equivoco? Y esto daría así como menos un cuarto. Y no sé por qué aquí puse un 4, aquí era un 1. Profe, no, el mínimo como un múltiplo no es 8, es 4 simplemente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que me equivoqué en toda esta parte. Sí, le falta Ya, café. sí, el café. Ya, aquí tendría que ser 6, 4, y esto daría menos un 5, perdón. 5 cuartos. Ahí sí. El café es que se me acabó hace como 2 minutos, entonces ya comencé a dormir de nuevo. Excelente. Bien, hagamos entonces el último en los minutos que nos van quedando. Y la lógica va a seguir siendo la misma. Miren, la integral entre 0 y raíz de 3 de 2 veces t más 3 veces 1 más t cuadrado, y esto en dt. Recuerden que la clave de esto es saber antiderivadas. Entonces lo vamos a hacer de nuevo en esa línea. Lo primero que vamos a hacer es separar la integral por la suma y las constantes las vamos a sacar de la integral. Por lo tanto, esto va a quedar 2 veces la integral entre 0 y raíz de 3 de t por dt más 3 veces la integral entre 0 y raíz de 3 de 1 partido en 1 más t cuadrado por dt. Y recuerden, lo único que hay que hacer es determinar antiderivadas. Entonces, ¿cuál es la antiderivada? Voy a escribir acá, la antiderivada del t. Es t cuadrado medios. Ya, ahí lo voy a escribir. T cuadrado medios. Y aquí viene la difícil. ¿Cuánto vale la antiderivada de 1 partido en 1 más t cuadrado? Brillante, Tamara. Arco tangente de t. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con estas cantidades? Evaluarlas arriba menos evaluarlas abajo. Bien, eso lo vamos a escribir con detalle. Entonces miren con atención. Mantengo este 2 de aquí y después voy a poner un paréntesis. 2 paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? Esto lo evalúo arriba y esto lo evalúo abajo. Entonces va a quedar raíz de 3 elevado al cuadrado partido en 2. Esto es justamente cuando esto lo evalué en el término de arriba. Ahora tengo que restarle esto mismo evaluado en el de abajo. Es decir, 0 al cuadrado partido en 2. Más 3 veces paréntesis. Igual que antes, la función que obtuve como antiderivada evaluada en el de arriba menos
evaluada en el de abajo. Esto va a quedar arco tangente de raíz de 3 menos la arco tangente evaluada en 0. Voy a hacer la primera parte. Esto va a quedar 2. Y miren con atención, este 0 de aquí no aporta en nada, por lo tanto es simplemente el 2 multiplicado por esto de acá. Esto va a quedar 3 medios. Más, y aquí me voy a reír un ratito, ¿cuánto vale el arco tangente de raíz de 3? La pregunta es para ustedes. Javier, Pitercio, Isabel, Pitercio. ¿Será Pitercio? Es Pitercio. Muy bien. Y a ver, ¿cuánto vale la arco tangente en 0? Vale 0. Muy bien. Por lo tanto, el resultado es 3 más pi. Y con esto tenemos toda la materia que necesitamos para la I de la próxima semana. ¿Qué fue lo que quedó? Una pequeña tabla de integrales que les va a servir justamente para poder reutilizarla en la prueba. Esto que les estoy mostrando aquí, lo único que tienen que hacer es sabérsela de memoria y utilizarla. Ya es una pequeña tabla, como muy bien dice Rodrigo, una pequeña tabla de integrales. Y recuerden que cuando uno escribe f de x y pone estas rayitas, lo único que está diciendo es que es la f evaluada en el de arriba menos la f evaluada en el de abajo. Esta es una manera simplificada de escribir las integrales. Jóvenes, que tengan una maravillosa semana. Preparen muy bien la prueba. El miércoles vamos a seguir trabajando en esto, así que va a servir como repaso para seguir comprendiendo el tema de las integrales, pero hasta acá como máximo para la prueba del próximo lunes. Así que les deseo que tengan una semana de mucho trabajo, que aprendan harto y que el próximo lunes les vaya súper, súper bien. Así que nos despedimos, nos vemos el miércoles.